Espero que estén todos muy bien. En este tutorial vamos a aplicar texturas a uno de los modelos que realizamos en otro de los videos. Este es un librero con forma de escalera, también para ese ambiente vintage industrial del loft que vamos a ambientar. Vamos a verlo. Si les agrada este modelo, al final vendrá el link para el tutorial donde se generó. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que en los tutoriales anteriores de esta serie. Normalmente los acomodamos en playlist para que lo puedan ver en orden. Entonces vamos a 3D Max y vamos a importarlo. Como lo que estamos haciendo es generar una librería de objetos decorativos, es que estamos importando. Para ambientes arquitectónicos, espacios de otros proyectos, lo más probable es que lo hagamos por el File Link Manager. Pero en esta ocasión lo estamos importando. Igual que en los otros tutoriales, tengo una cámara y una luz solo para hacer la prueba de render y ver cómo quedan los materiales. En realidad, al final, tanto la cámara como la luz se eliminarán y únicamente se dejará el modelo. Un poco recordando lo que les he mencionado en otros tutoriales, los modelos que se generaron en AutoCAD fueron creados a partir del 0,0 con la intención de que se puedan arrastrar y queden en el origen del dibujo y tengamos un control absoluto del modelo. Estoy acomodando la cámara solo para la prueba del render que se hace al final. Ahora estoy haciéndolo en un orden un poquito diferente que en los otros tutoriales y el proceso es exactamente el mismo, que es la aplicación de materiales V-Ray sencillos que tienen texturas de mapas de bits con imágenes JPG. También recordarán que se han aplicado los materiales vía layer. Por ejemplo, aquí al ponerme encima veo que este se llama librero travesaño. Lo voy a seleccionar en esta ocasión directamente y voy a aplicar el material. Todos los materiales los hemos mapeado con el WMap por caja y con el Real World Map Size. Esto es porque los materiales están pensados para aplicarse de esa forma. Entonces vamos a acomodar la cámara para ver si la textura queda como la quiero o si tenemos que hacer algún ajuste. Bueno, aquí podemos ver que la textura tiene las vetas en este sentido. Yo quiero que las vetas estén en el sentido contrario. Por la forma en que están hechos los materiales, aunque hay varias modalidades para el acomodo de la textura, yo en realidad voy a hacer una copia de ese material y le voy a cambiar el nombre a horizontal. Entonces lo que voy a hacer es que esa misma textura le voy a girar 90 grados en el sentido W. Y lo voy a hacer con todos los mapas que son iguales y nada más son el bond y el diffuse. Son materiales muy sencillos. Entonces selecciono de nuevo y ahora aplico este material. Como podrán observar, ahora la beta está en el sentido que quiero. Voy a seleccionar el otro objeto. Recordarán que están por layer y le voy a poner una textura como la que pusimos en los guacales. Igual hay que mapearlo con WBox y Real World. ¿Por qué Real World? Porque en el mapa
yo le estoy aplicando esta palomita que dice Use Real World Scale. Entonces, por eso es que los mapas se mapean igual, con esta palomita que coincide con el material. Si no la pusiera, tampoco le pondría palomita aquí. Pasa lo mismo, entonces esta textura también voy a hacer, prefiero que quede en este sentido la beta. Entonces voy a copiarla y la voy a poner horizontal. Y hago exactamente lo mismo, selecciono y le cambio aquí a 90 y lo hago con los otros tres mapas. En el W lo cambio a 90 para que gire la textura. Son imágenes, les sugiero que las imágenes tengan la calidad o la textura que ustedes desean. Y ahí está. Con esto terminaríamos el tutorial. Al igual que los tutoriales anteriores, vamos a hacer una prueba de renderizado. Y voy a hacer el mismo proceso que en los anteriores. Voy a hacer una caja nada más para tener un background, un fondo. Les voy a aplicar la textura que he estado utilizando. Y vamos a hacer la prueba de render. Vamos a parar el tutorial un momento. Bueno, finalmente ya quedó renderizado. Sí me gustó cómo quedó. Es probable que escale un poco la textura, pues quedó el patrón un tanto grande en relación al librero, pero eso no lo haré en este tutorial. Solo lo haré en el modelo para el tutorial en donde se insertarán estos muebles y objetos de decoración principalmente, que es lo que estuvimos haciendo en esta primer serie. Recordarán que el espacio que vamos a mueblar es un loft de tipo industrial y me parece que va a ser buen contraste. Si se fijan, la tela que le voy a poner a estos sofás va a ser azul, entonces me agrada que combine con esta madera avejentada con una ligera tinta en color azul. Y bueno, con eso terminamos este tutorial. Les recuerdo que se suscriban al canal. Cualquier comentario pueden ponerlo en las anotaciones abajo del video o en cualquiera de los medios que pueden contactar a Ambea Design Studio. Gracias y hasta la próxima.